Antes de comenzar esta mañana, si no recibiste una hoja de reparto, Chandler tiene algunas. El sermón de hoy es mucho y por eso quería que tuvieras una hoja. Vamos a cubrir mucha escritura, mucho terreno, y no quería que te perdieras y sintieras que no estabas obteniendo nada de esto. No sé por qué lo hizo. Supongo que pensó que no importaba o que simplemente podría salirse con la suya, pero resultó que no lo logró por mucho tiempo. En 2012, un caballero llamado Scott Thompson se convirtió en el nuevo CEO de Yahoo.com. Recuerdan Yahoo, ¿verdad? No haré más la imitación, pero fue contratado porque acababa de dejar la empresa PayPal. Tal vez hayas oído hablar de ellos. Fue su CEO durante varios años y antes de eso su director de tecnología. Yahoo había estado perdiendo terreno constantemente frente a Google en el mercado de búsqueda y también frente a Facebook en las redes sociales, y estaba listo para darle la vuelta a esa empresa y revitalizarla, devolverle la vida. Pero nunca tuvo esa oportunidad porque Scott decidió que sería una buena idea mentir en su currículum. Y realmente no tenía mucho sentido. Tenía la experiencia. Quiero decir, podría entender tal vez mentir al principio, pero en este punto del juego él ya había sido presidente, ya había sido jefe de tecnología, tenía todo tipo de experiencia técnica, pero decidió mentir sobre un título que había recibido. Dijo que había recibido un título en contabilidad y en informática, y cuando los verificadores de hechos, quienes quiera que fueran, revisaron, descubrieron que solo había recibido un título en contabilidad. Ahora, tal vez entiendo eso en el primer trabajo, pero ¿por qué en este? Quiero decir, ¿qué tenías que ganar? Obviamente, tenías el talento para hacer el trabajo, tenías la experiencia, habías sido CEO, habías trabajado en tecnología, ¿verdad? Quiero decir, un título de hace años no tenía tanta relevancia, pero aún así mintió y se quedó en Yahoo unos 4 meses, y la mitad de ese tiempo la gente pedía su renuncia. Y finalmente estaba tan manchado que tuvo que renunciar. ¿Por qué mintió? No sé por qué mintió, pero sé de dónde viene el deseo de mentir. En Juan capítulo 8, versículo 44, Jesús, hablando a un grupo de personas que no estaban siendo muy sinceras con él en ese momento, dice: ustedes son de su padre, el diablo, y quieren cumplir los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, habla de su propia naturaleza, porque es un mentiroso y el padre de la mentira. ¿Sabías que Satanás es un mentiroso? ¿Sabías esta mañana que Satanás es tu enemigo? Literalmente quiere decirte cualquier mentira que se le ocurra, cualquier mentira que quieras creer, con el fin de alejarte de Dios. ¿Sabes eso? ¿Alguna vez has sentido que has sido atacado por Satanás con sus mentiras? Si no, te preguntaría por qué no. Tal vez esa sea otra lección para otro día. Pero hoy lo que quiero hacer es, he titulado el sermón El Manual de Satanás. No sé si es un buen título o no, pero quiero mirar dos secciones. Quiero analizar el modus operandi de Satanás, y lo que esa palabra elegante significa es cómo haces lo que haces. Y luego quiero ver el Rolodex de Satanás, y espero que de este estudio de esta mañana, aunque vamos a cubrir mucho terreno y muchas escrituras, espero que de este estudio de esta mañana, que todos podamos mantenernos alejados del maligno, porque no quiere a nadie más que a las personas sentadas en esta sala esta mañana, te lo prometo. Entonces,
Al comenzar, el modus operandi de Satanás es una imagen un poco salvaje, pero pensé que encajaba. Lo que voy a hacer en esta sección es, quiero mirar los verbos y los adverbios asignados a Satanás. Así que un verbo son cosas que él está haciendo, los adverbios van a ser acciones que se le asignan, ¿verdad? Cosas de gran escala. Y vamos a comenzar con Apocalipsis 12, versículo 9. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el engañador de todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Verán, lo primero sobre Satanás es, como ya hemos leído en Juan 8:44, que él es un mentiroso, él es un engañador. Y tú dices, bueno, sí, Doug, lo sabemos, pero esa palabra engañador, cuando profundizas en ella, es más que solo mentir. Lleva consigo la idea de literalmente desviar a alguien de un curso preestablecido. Piensa en Jesús en Mateo 7, versículos 13 y 14, qué amplio es el camino que lleva a la destrucción. ¿Por qué es tan amplio ese camino? Porque Satanás y su engaño están atrayendo a la gente en todas estas direcciones diferentes. Solo hay un camino que lleva a la salvación y a Dios. Y Satanás está aquí todo el tiempo tratando de engañar, tratando de desviar de ese camino. Eso es lo que él quiere. Quiere que te desvíes a la izquierda y a la derecha. A menudo he pensado, solía pensar que el camino recto y estrecho era un lugar completamente separado del camino ancho, pero no es así. Está justo en el medio de él. Son todas estas luces parpadeantes y todos estos carteles que ves a los lados de la autopista. Oye, sal de aquí. Tenemos lo que quieres, tenemos lo que necesitas. Esto te hará feliz. No, no lo hará. Está tratando de desviarte del camino preestablecido que Dios ha trazado para ti en tu vida. Lo hace siendo un tramposo. Efesios 6:11. Ponte toda la armadura de Dios. Podrás resistir las artimañas del diablo. Siempre está tratando de tramar y encontrar alguna manera de engañar a alguien más, de mentirles. Vas al libro de Job en el capítulo 1 y cuando Satanás tiene la audacia de entrar en la sala del trono de Dios, Satanás le pregunta, ¿qué has estado haciendo caminando de un lado a otro por la tierra? Básicamente, toda esta gente te sirve porque les das cosas. ¿Has considerado a mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Eso fue un plan. Eso fue Satanás, tratando de mirar a Dios y decirle que esta cosa que tienes, esta cosa en la que crees, estas personas que piensas que te aman, en realidad no te aman. Estaba tratando de atacar a Dios mismo. Y si tiene la audacia de atacar a Dios mismo, ¿qué crees que te haría a ti? ¿Crees que alguna vez ha tenido algún plan dirigido a ti? Puedes estar seguro de que sí. Y si no crees que lo ha hecho, tal vez uno de ellos ya haya funcionado. Tal vez sea algo que debas preguntarte a ti mismo. Aquí hay otra manera en la que nos desvía del camino. Se disfraza, segundo Corintios 11:14, y no es de extrañar, porque incluso Satanás se disfraza como ángel de luz. Ahora buscamos imágenes de Satanás y siempre obtenemos un diablo rojo con cuernos puntiagudos, ¿verdad? Pero Satanás no siempre se ve como un pequeño diablo rojo con cuernos puntiagudos. A veces se parece a Dios o a uno de sus mensajeros. A veces se parece a lo que es correcto. Quiero decir, Satanás hará y dirá literalmente cualquier cosa que pueda. No siempre son cuernos y un tridente. A veces puede ser algo que clasificaríamos como bueno, pero te voy a decir que el enemigo de lo mejor siempre ha sido lo bueno. Satanás es un engañador, un distractor. Quiere desviar a la gente del camino. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que con algo que parece bueno? Él haría eso. Es un acusador. Apocalipsis 12, versículo 10. Oí una gran voz en el cielo que decía,
Ahora ha venido la salvación y el poder del reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado. ¿Quién los acusa día y noche delante de Dios? Oh, ¿sabes lo que ha hecho Doug? ¿Sabes lo que es Dog? ¿Sabes qué? Esto y aquello y tal y cual. ¿Sabías lo que dijeron? ¿Sabes quiénes son realmente por dentro? Es un acusador. No le gustaría nada más que Dios te diera la espalda. Y creo que por eso en Romanos capítulo 8, comenzando en el versículo 31, aproximadamente hasta el final del capítulo, dice, ¿qué puede separarnos del amor de Dios? ¿Puede esconder su profundidad o alguna cosa creada separarnos? Y la respuesta a eso es no. Él puede ir a acusarte ante Dios todo lo que quiera. Dios sabe quién eres. Dios te hizo. Dios sopló en ese hombre, en ese cuerpo, el aliento de vida, y se convirtió en un ser viviente, un alma viviente. Tu espíritu, tu alma, es literalmente un pedazo del espíritu de Dios que se ha desprendido y puesto en tu cuerpo. Nadie te conoce más que Él. Recuerda que somos polvo. Él exige que le obedezcamos, pero también entiende que no somos perfectos. Satanás es un acusador. Es una cosa ir a acusarme ante Dios, pero luego viene y comienza a atacarnos. Versículo Tesalonicenses 3, 4 y 5. Porque cuando estábamos con ustedes, les advertíamos de antemano que íbamos a sufrir aflicciones, tal como ha sucedido y como ustedes saben. Por esta razón, cuando ya no pude soportarlo más, envié a averiguar sobre su fe, por temor a que de alguna manera el tentador los hubiera tentado y nuestro trabajo hubiera sido en vano. ¿Por qué? Porque en el capítulo 4 de Mateo, cuando Jesús había estado en el desierto y había ayunado durante 40 días, ¿por qué lo primero que dijo Satanás, después de decir si realmente eres el Hijo de Dios? Creo que esa es como la primera tentación, pero esa es mi opinión. Pero después de eso, ¿qué dijo? Toma estas piedras y conviértelas en pan. ¿Por qué? ¿Por qué empezó con el pan? Porque el hombre tenía hambre. Él empieza donde eres más débil y te tienta. Vamos, esto es lo que necesitas. Vamos, solo toma un atajo. Vamos, esto te dará lo que realmente quieres. Quiero decir, esto te dará tu solución. Estarás bien. No, no lo estarás. No hay atajo que realmente funcione. Todos esos atajos en realidad terminan siendo caminos más largos porque das vueltas en círculos y luego, si alguna vez vas a salir de esta trampa, tienes que detener lo que estás haciendo y luego tienes que trabajar para reconstruir el daño que has hecho. ¿Qué? Intentar tomar el atajo, atajos, solo un corte. Nada de atajos. La temperatura quiere capturar a esas personas con tentaciones. Segunda de Timoteo 2. Corrigiendo a sus oponentes con gentileza. Dios tal vez les conceda el arrepentimiento, llevándolos al conocimiento de la verdad, para que recobren el sentido y escapen de la trampa del diablo después de haber sido capturados por él para hacer su voluntad. ¿Sabes? Ese pez nadando un día y ve ese grillo y piensa, vaya, un grillo, creo que me lo comeré. Y lo que no sabe es que en medio del grillo hay un anzuelo. ¿Y ahora qué? Está enganchado al anzuelo. Solíamos ir a pescar a la granja de mi abuelo, y no importaba lo pequeño que fuera el anzuelo, estos peces solían tragárselo tan profundo que no podía sacarlo de ellos. Básicamente tenías que cortar la línea, devolver el pez al agua y sabías que iba a morir porque tenía el anzuelo enterrado en su vientre. Eso es lo que Satanás quiere para nosotros. Quiere engancharnos, quiere mantenernos alejados de nuestro Dios porque sabe que tendrá que pasar su eternidad. ¿Qué nos separó de Dios? No pudo derrocar a Dios, no pudo echarlo de su trono y sentarse en su lugar, así que ahora quiere llevarse a todos los que pueda con él, y en última instancia espera devorarnos a cada uno de nosotros. Recuerda esto, mantente vigilante, tu adversario el diablo ronda como un león rugiente.
buscando a alguien para devorar, ya sabes, los leones reales no andan por ahí rugiendo. Los leones reales se mueven sigilosamente y básicamente son las hembras las que hacen la caza real. El macho es la distracción. Se acerca sigilosamente a un conejito peludo y hace ro. Y el conejito peludo se asusta. Y luego viene la leona. Pero, ¿te imaginas cómo funcionaría un león si solo caminara rugiendo? Quiero decir, no podrías acercarte sigilosamente a nada así, pero aún así, Satanás para muchas personas puede caminar a plena luz del día, literalmente gritando, soy el destructor. Y la gente dice, ¿qué es eso? Son atraídos como un insecto a una trampa de luz porque él quiere devorar a la gente. Eso es lo que hace. Ha sido derrotado y quiere llevarse a tantas personas como pueda. Así que, a grandes rasgos, esto es lo que hace Satanás. Ahora, este es el punto del sermón. Quería llegar al repertorio de mentiras de Satanás y vamos a avanzar en esto. Ni siquiera voy a leer todas estas escrituras, pero entenderás el punto. Ya has visto más o menos lo que hace Satanás, y entiendes que Satanás trabaja con mentiras y que hay ciertas mentiras que Satanás tiene para ciertos tipos de personas. Y estoy haciendo esto esta mañana para tratar de ayudarnos y tratar de ayudar a quien sea que vea esto en línea en algún momento. Trata de notar cuáles son las mentiras, porque si entiendes cuáles son las mentiras, cuando las escuches, entonces tal vez puedas darte cuenta de que no vienen de donde crees que vienen en este momento. La primera categoría de mentiras la voy a llamar personas que no les importa aquí. Y de lo que estoy hablando con personas que no les importa es de personas que realmente no quieren seguir a Dios y realmente no, ya sabes, no les importan las cosas espirituales. Realmente, este tipo de personas solo están tratando de justificar lo que quieren hacer, ¿verdad? Y la primera de estas mentiras, por supuesto, es que las palabras de Dios no son verdad. ¿Qué hizo Satanás en el jardín? ¿Dijo Dios que no puedes comer de ese árbol? Bueno, ya sabes, no vas a morir realmente. No vas a morir realmente si comes de ese árbol. Sabes, Dios realmente no quiso decir lo que dijo. ¿Cuántas personas hoy en día andan por ahí y simplemente, sí, esa Biblia realmente no significa nada, es solo un cuento de hadas, es un libro de moral? Tal vez, ya sabes, hay algunas cosas buenas aquí, pero no es realmente cierto. Eso es una mentira del mismo Satanás. ¿Sabes qué? No solo la Biblia no es verdad, sino que básicamente puedes definir la verdad por ti mismo. Romanos 1, 28, 32. Solo quiero que notes el versículo 32. Aunque conocen el justo decreto de Dios, que los que practican tales cosas merecen morir, no solo las hacen, sino que también aprueban a quienes las practican. Básicamente, redefinen la verdad. Oye, si hace bien o si se siente bien, hazlo, ¿verdad? No me preocupo por lo que dice ese libro. ¿Sabes? Comamos, bebamos, casémonos y festejemos y hagamos lo que queramos. La Biblia dice que la carne está en guerra con el espíritu. No quieren lo mismo, pero aún así, si eres alguien que solo quiere hacer lo que quiere, sabes, sí, yo puedo tener mi verdad y tú puedes tener la tuya. Pero como en Burger King, hazlo a tu manera. El problema con eso es que no funciona. No funciona. Aquí hay otra mentira que mucha gente cree. Estás bien sin Dios. Lucas 12:16. Él contó una parábola diciendo, la tierra de un hombre rico produjo en abundancia. Y pensó para sí mismo, ¿qué haré? Pues no tengo dónde almacenar mis cosechas. Y dijo, haré esto, derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y le diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes guardados para muchos años. Relájate, come, bebe y alégrate. Lo hiciste todo por ti mismo. Felicitaciones. Eso es una mentira. Eso es una mentira del mismo infierno. Estás bien sin Dios. Si tienes una abundancia de posesiones materiales, es porque Dios te las dio.
Esa parábola entera, quiero decir, la Biblia una y otra vez, el proverbio sobre, no me des ni pobreza ni riqueza, porque si soy pobre robaré y profanaré tu nombre, y si soy rico, ¿qué? Te olvidaré, ¿verdad? No me des demasiado ni muy poco, porque sé cómo soy, ¿verdad? Estás bien sin Dios. Solo necesitas encajar, ¿verdad? No necesitas ir contra la corriente, no necesitas destacar. Entra por la puerta estrecha porque la puerta es ancha y el camino es fácil. Eso lleva a la destrucción y muchos entran por ella. Tú solo necesitas encajar, no te preocupes por eso. No, no seas uno de esos fanáticos religiosos, no seas como esos santurrones, ¿sabes? Que piensan que son mejores que los demás. Solo necesitas seguir la corriente y llevarte bien con todos. Suena bien. Si eso es lo que quieres hacer, puedes servir a Dios más tarde. Quiero decir, tienes todo el tiempo del mundo, ¿verdad? La predicación dice, en un momento favorable te escucho. Y en un día de salvación te he ayudado. He aquí, ahora es el tiempo favorable. He aquí, ahora es el día de salvación. Es una de las mentiras más grandes. Satanás le dice a todos, tienes mucho tiempo. Ve y siembra tu avena salvaje. Puedes volver y servir a Dios más tarde. Puede que no puedas, puede que no puedas. Así que este grupo de mentiras es para personas que, como digo, realmente no quieren seguir a Dios de todos modos. Pero este siguiente grupo, este grupo es aún más malvado porque estas son mentiras que Satanás le dice a las personas que sí se preocupan, que probablemente sí quieran seguir a Dios. Y cuando Satanás no puede apelar a lo que quieren, lo siguiente que hace es comenzar a atacar su carácter. Comienza a atacar quienes son por dentro. ¿Has escuchado esto antes? Puede que lo hayas pensado antes. No puedo ser perdonado. Romanos 7:24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Alguna vez te has sentido así? Por supuesto, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero Satanás no quiere que sepas sobre Romanos 8:1. Él quiere que te quedes en Romanos 7:24. Quiere que pienses, ya sabes, que eres tan malvado que Dios no puede usarte después de lo que has hecho. Mateo 27. Entonces Judas, su traidor, vio que Jesús fue condenado. Cambió de opinión y devolvió las 30 piezas de plata al sumo sacerdote y a los ancianos diciendo, he pecado al traicionar sangre inocente. Y ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú, y arrojando las piezas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. No hay manera de que puedas recuperarte después de lo que has hecho. Tus pecados son mucho peores que los de los demás. Eso es una mentira. Eso es una mentira de Satanás para mantenerte alejado de Dios. Eres demasiado débil. Aquí hay otra. Eres demasiado débil para resistir. Sigues fallando una y otra vez. No puedes hacer esto de ser cristiano. No puedes ser cristiano. No puedes entrar en ese edificio de la iglesia. Todas esas personas en ese edificio de la iglesia están bien vestidas y se ven bien y tienen sus vidas en orden y son perfectas y tú no. Eres demasiado débil cada vez que te das la vuelta. Aquí estás pecando de nuevo. Mejor ni lo intentes. Primera de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Dios es fiel y no permitirá que seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la salida para que podáis resistirla. Satanás no quiere que sepas esa verdad. Satanás solo quiere que pienses que eres demasiado débil. Aquí hay otra que es especialmente malvada. Esto es todo tu culpa. Mateo 13:24. Les contó otra parábola diciendo, el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían, su enemigo vino y sembró cizaña entre el trigo. Y se fue. Y cuando las plantas crecieron y dieron fruto, aparecieron las malas hierbas. El siervo del dueño de la casa le dijo, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que tiene malas hierbas? Esto tiene que ser tu culpa. Quiero decir, seguramente todo en tu vida, y no estoy quitando la responsabilidad personal con esto, pero ¿quién más te diría, oye, esto es todo tu culpa? Tú ni siquiera mereces algo mejor. De todas formas vas a ir al infierno. Mejor ni lo intentes. Eso es una mentira. Eso es una mentira de los labios de Satanás. No puedes cambiar Efesios 4 del 17 al 20. Esto digo y testifico en el Señor, que ya no deben andar como los gentiles.
En la futilidad de sus mentes, están oscurecidos en su entendimiento, alienados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. La ignorancia es una elección, por cierto, debido a la dureza del corazón. Se han vuelto insensibles y se han entregado a la sensualidad, ávidos de practicar toda clase de impureza. Pero esa no es la manera en que aprendes de Cristo, o no puedes cambiar, no puedes cambiar en absoluto. Es simplemente quien eres. ¿Sabes? Satanás podría incluso mirarte y decir, bueno, Dios te hizo así. En serio, Dios te hizo para ser un pecador. Vamos a culpar a Dios. Cuando piensas en eso, ni siquiera mencioné eso en el pasaje de Génesis. Pero ¿no te parece interesante que un mentiroso le dijo a Adán y Eva que Dios era un mentiroso? Quiero decir, ¿eso alguna vez te sorprendió? Me instruyó en esta lección. Un mentiroso dijo, Dios es un mentiroso. Quiero decir, ¿no debería eso decirte algo? No yo, él. ¿Verdad? Satanás. Hay todo tipo de personas ahí fuera y este es el tipo de personas que queremos encontrar con el ministerio porque un acto de bondad, un acto de amor puede ser precisamente lo que rompa la mentira que Satanás les ha dicho toda su vida de que no son lo suficientemente buenos, de que Dios no puede amarlos, y sin embargo tenemos la oportunidad de hacer algo por ellos y mostrarles algo diferente. Ahora, hay una categoría más, los obligados, que Satanás reserva. Y no pretendo que esta sea una lista exhaustiva de ninguna manera, pero creo que Satanás tiene un lote especial de obligados reservado para los cristianos. Estás salvado, así que nada más importa, ¿verdad? Estás salvado, no tienes que hacer nada más. Romanos 5, versículo 20. Ahora bien, la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, también la gracia reinara por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, nuestro Señor. ¿Qué diremos entonces? ¿Vamos a seguir pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera. ¿Cómo podemos vivir aún en el pecado si hemos muerto a él? Quiero decir, me salvé, escuché, creí, me arrepentí, confesé y me bauticé. ¿Sabes? Ahora estoy bien. No tengo que hacer nada más. Puedo ir y pecar todo lo que quiera, y solo decir, lo siento, y sabes que estaré bien. Eso es una mentira. Eso no es verdad. Aquí hay otra. No puedes hacer una diferencia. No eres lo suficientemente especial. No eres lo suficientemente importante. No eres lo suficientemente poderoso. No eres lo suficientemente lo que sea para Dios y para su iglesia. Primera de Corintios 12, 21 y 22. El ojo no puede decirle a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. No te necesito. Al contrario, las partes del cuerpo que parecen ser más débiles son, ¿qué? Indispensables. ¿Qué ligamento o tendón de tu cuerpo podemos cortar ahora mismo y no lo necesitas? Dolería. No podrías pararte. Tu brazo no funcionaría. Donde sea que lo cortes, cualquier pequeña parte que pienses que no necesitas, te prometo que es importante. No escuches esta mentira. Aquí hay otra que Satanás quiere decirles a los cristianos todo el tiempo. Bueno, eso no es realmente un pecado. Eso no es realmente un pecado. ¿Sabes? Está bien. Puedes seguir adelante y hacer eso. Gálatas 2. Pero cuando Cefas vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara porque se condenaba a sí mismo, pues antes de que vinieran ciertos hombres de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando ellos llegaron, él se echó atrás y se separó, temiendo al grupo de la circuncisión, y el resto de los judíos actuaron hipócritamente junto con él, de modo que incluso Bernabé fue llevado por su hipocresía. Seguimos leyendo allí, pero dice que él era culpable porque su vida no estaba viviendo de acuerdo con el Evangelio. Pero aún así, Pedro se había convencido a sí mismo. ¿Sabes qué? Está bien. Eso realmente no es un pecado. Quiero decir, quién más querría que pienses que está bien hacer eso sino Satanás mismo? ¿De dónde vendría eso? Aquí hay otro. Tal vez digas, bueno, es un pecado, pero ¿sabes qué? El pecado no me va a hacer daño, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Cuánto terreno puedes dejar que Satanás tome antes de que te tenga completamente? El viejo dicho, le das una pulgada y él toma ¿qué? Una milla.
Creo que le das una pulgada y él empezará a intentar tomar tu alma. Sabes que no me va a hacer daño. Aquí hay otro. Este es uno, especialmente para los cristianos fieles. Dios te está reteniendo algo. Piensa en la parábola del hijo pródigo. Y había un hijo que se fue, pero el otro hijo se quedó. Y cuando escuchó que su hermano había regresado, se enfureció. Y cuando su padre salió a recibirlo, dijo, Mira, todos estos años te he servido y nunca he desobedecido tus órdenes, pero nunca me diste ni un cabrito para celebrar con mis amigos. Dios, ¿no sabes lo que he hecho por ti? ¿No sabes lo que he sacrificado? ¿No sabes por lo que he pasado? ¿Me lo debes? ¿En serio? ¿Qué te debe él? Él no te debía a su hijo y aún así te lo dio. ¿De dónde vendría esa idea si no viniera del mismo Satanás para tratar de desanimarte, de disgustarte, de hacer que te alejes del mismo Dios que te amó lo suficiente como para enviar a su hijo a morir por ti? De ahí es de donde viene eso. Aquí hay otro, y creo que tal vez en Estados Unidos hoy en día este es el que nos afecta más que cualquier otra cosa. Estás completamente solo. Allí llegó a la cueva y se alojó. Este es Elías después del enfrentamiento con los profetas de Baal. Y he aquí que la palabra del Señor vino a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he tenido mucho celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque el pueblo de Israel ha abandonado tu pacto, derribado tus altares y matado a tus profetas a espada. Y yo, solo yo, he quedado y buscan mi vida para quitármela. Primero que nada, eso no es cierto, porque un capítulo atrás, cuando se encuentra con Abdías, Abdías le dijo que cuando Jezabel intentó matar a todos los profetas de Dios, él escondió a 100 en grupos de 50 en dos cuevas diferentes. Así que de entrada hay 100 en una, ¿de acuerdo? Pero más allá de eso, ¿qué le va a decir Dios después de dejarlo descansar y alimentarlo? Hay 7,000 más. Cariño, no han doblado la rodilla ante Baal todavía. Necesitas volver al trabajo. No estás solo. Satanás quiere que pienses que estás solo. Satanás quiere que pienses que nadie ha pasado por una lucha como la que tú has pasado. Nadie ha tenido que lidiar con una lucha como esta. ¿Entiendes? Divide y vencerás. Si divides, él puede conquistar. Esto de aquí es una táctica de división. Quiere que pienses que estás completamente solo. ¿Para qué? ¿Para que hagas qué? Para que te alejes. Está tratando de hacer que te alejes para poder atraparte. Es una mentira. Es una mentira del mismo infierno. No estás solo. No estás prestando nada. Una más. Escuchen todas estas nuevas ideas. Hechos 20. Este es Pablo hablando a los ancianos de Éfeso. Presten mucha atención a ustedes mismos y a todo el rebaño en el cual el Espíritu Santo los ha hecho supervisores para cuidar de la iglesia de Dios, la cual él obtuvo con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán al rebaño, y de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Esto se remonta a Satanás transformándose en un ángel de luz. Oh, mira, he estado aquí contigo mucho tiempo. Oh, mira, aquí hay una nueva idea. Oh, mira, aquí está esta nueva cosa. Déjame jalarte. Todo se remonta a un engañador que intenta alejar a alguien de un camino preestablecido. Eso es lo que hace Satanás. Él solo tira y tira, y a veces lo hace de un solo tirón grande, y a veces lo hace poco a poco, paso a paso, y el cambio ocurre y nadie siquiera se da cuenta. Satanás tiene un repertorio completo de mentiras. Porque pensamos en esto esta mañana, solo quiero dejarles un versículo más, solo como un aliento. Escucha, no sé lo que has tenido en tu vida, no sé lo que has hecho, no sé lo que hiciste ayer, pero no importa porque tienes la capacidad de detectar estas mentiras, tienes la capacidad de no actuar sobre ellas. Si has estado actuando sobre ellas, tienes la capacidad de detenerte. Tienes una oportunidad hoy para cambiar el curso de tu eternidad.
Romanos 6, comenzando en el versículo 12, no dejen que el pecado reine en su cuerpo mortal para que obedezcan sus pasiones, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia, sino ofrézcanse a Dios como quienes han sido llevados de la muerte a la vida y ofrezcan los miembros de su cuerpo a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, ya que no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué diremos entonces? ¿Vamos a pecar? Porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, de ninguna manera. ¿No sabéis que si os presentáis a alguien como esclavos obedientes, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia? Pero gracias a Dios que vosotros que antes erais esclavos del pecado se han vuelto obedientes de corazón o desde el corazón al estándar de enseñanza al que fueron comprometidos, y al ser liberados del pecado se han convertido en esclavos de la justicia. ¿Sabes lo que eso dice? Dice que tienes la capacidad de cambiar. ¿Será fácil? No. Lo harás, lo harás. Cuando cambies, no tendrás que lidiar con viejas tentaciones. Sí, vas a tener que lidiar con viejas tentaciones. Podrías incluso caer en el pecado de vez en cuando, como dice 1 Juan 1. Absolutamente sí, pero si estás dispuesto a confesar esos pecados, Él es más que fiel para limpiarte continuamente de esos pecados. No tienes que ser perfecto, solo tienes que querer ser suyo. Y tienes que hacer lo que eso significa para ser suyo. No sé cuál es tu necesidad esta mañana. Tal vez has estado luchando con pecados. Tal vez no eres cristiano. No, no lo sé. Pero sé que Dios te ama. Sé que nosotros te amamos. Y si podemos ayudarte de alguna manera, ven. Llámanos y cántanos aquí. No. Antes de comenzar esta mañana, si no recibiste una hoja de mano, Chandler tiene el sermón de hoy es mucho. Y por eso quería que tuvieras una hoja, mucha escritura, vamos a cubrir mucho terreno, y no quería que te perdieras y sintieras que no estabas obteniendo nada de ello. No sé por qué lo hizo. Supongo que pensó que no importaba o que simplemente podía salirse con la suya, pero resulta que no se salió con la suya por mucho tiempo. En 2012, un caballero llamado Scott Thompson se convirtió en el nuevo CEO de Yahoo.com. ¿Recuerdan Yahoo, verdad? No haré más la imitación, pero lo trajeron porque acababa de dejar la empresa PayPal. Es posible que hayas oído hablar de ellos. Fue su CEO durante varios años y, antes de eso, su director de tecnología. Yahoo había estado perdiendo terreno constantemente frente a Google en el mercado de búsqueda y también frente a Facebook en las redes sociales. Y él estaba listo para darle la vuelta a la compañía y revitalizarla, devolverle la vida. Pero nunca tuvo esa oportunidad porque Scott decidió que sería una buena idea mentir en su currículum y realmente no tenía mucho sentido. Tenía la experiencia. Quiero decir, puedo entender un poco mentir al principio, pero en este punto del juego ya había sido presidente, ya había sido jefe de tecnología. Tenía todo tipo de experiencia técnica, pero decidió mentir sobre un título que había recibido. Dijo que había obtenido un título en contabilidad y en informática, y cuando los verificadores de hechos, quienes quiera que fueran, revisaron, descubrieron que solo había recibido un título en contabilidad. Ahora, tal vez entiendo eso en el primer trabajo, pero ¿por qué en este? Quiero decir, ¿qué tenías que ganar? Tú obviamente tenías el talento para hacer el trabajo, tenías la experiencia, habías sido CEO, habías trabajado en tecnología, ¿verdad? Quiero decir, un título de hace años y años no tenía realmente tanta importancia, pero aún así mintió y se quedó en Yahoo unos 4 meses, y la mitad de ese tiempo la gente pedía su renuncia.
y finalmente estaba tan manchado que tuvo que renunciar. ¿Por qué mintió? No sé por qué mintió, pero sé de dónde viene el deseo de mentir. En Juan capítulo 8, versículo 44, Jesús hablando a un grupo de personas que no están siendo muy sinceras con él en ese momento, dice: ustedes son de su padre, el diablo, y quieren cumplir los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, habla de su propia naturaleza porque es un mentiroso y el padre de la mentira. ¿Sabías que Satanás era un mentiroso? ¿Sabías esta mañana que Satanás es tu enemigo? Literalmente quiere decirte cualquier mentira que pueda inventar, cualquier mentira en la que quieras creer con el fin de alejarte de Dios. ¿Sabías eso? ¿Alguna vez has sentido que has sido atacado por Satanás en sus mentiras? Si no, te preguntaría por qué no. Tal vez eso sea otra lección para otro día, pero hoy lo que quiero hacer es, he titulado este sermón El Manual de Satanás. No sé si es un buen título o no, pero quiero mirar dos secciones. Y quiero analizar el modus operandi de Satanás. Y lo que significa esa palabra elegante es cómo haces lo que haces. Y luego quiero ver el Rolodex de Satanás y espero que de este estudio de esta mañana, aunque vamos a cubrir mucho terreno y muchas escrituras, espero que de este estudio de esta mañana todos podamos mantenernos alejados del maligno, porque él no quiere a nadie más que a las personas sentadas en esta sala esta mañana, te lo prometo. Entonces, al comenzar, el modus operandi de Satanás es una imagen un poco salvaje, pero pensé que encajaba. Lo que voy a hacer en esta sección es, quiero mirar los verbos y los adverbios asignados a Satanás. Así que un verbo son cosas que él está haciendo, los adverbios van a ser acciones que se le asignan, ¿verdad? Cosas de gran escala. Y vamos a comenzar con Apocalipsis 12, versículo 9. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el engañador de todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Verás, lo primero sobre Satanás es como leímos en Juan 8:44, que él es un mentiroso. Él es un engañador. Y tú dices, bueno, sí, Doug, lo sabemos. Pero esa palabra engañador, cuando profundizas en ella, es más que solo mentir. Lleva consigo la idea de literalmente desviar a alguien de un curso preestablecido. Piensa en Jesús en Mateo 7, versículos 13 y 14. ¿Qué ancho es el camino que lleva a la destrucción? ¿Por qué es tan amplio ese camino? Porque Satanás y su engaño están atrayendo a la gente en todas estas direcciones diferentes. Hay solo un camino que lleva a la salvación y a Dios. Y Satanás está aquí todo el tiempo tratando de engañar, tratando de desviar de ese camino. Eso es lo que él quiere. Quiere que te desvíes a la izquierda y a la derecha. A menudo solía pensar que el camino recto y estrecho era un lugar completamente separado del camino ancho, pero no es así. Está justo en el medio de él. Son todas estas luces parpadeantes y todos estos carteles que ves a lo largo de la autopista. Oye, sal de aquí. Tenemos lo que quieres, tenemos lo que necesitas. Esto te hará feliz. No, no lo hará. Él está tratando de desviarte del camino preestablecido que Dios ha trazado para ti en tu vida. Lo hace siendo un tramposo. Efesios 6:11. Ponte toda la armadura de Dios. Podrás resistir las artimañas del diablo. Siempre está tratando de tramar y encontrar alguna manera de engañar a alguien más, de mentirles. Vas al libro de Job en el capítulo 1 y cuando Satanás tiene la audacia de entrar en la sala del trono de Dios, Satanás le pregunta, ¿qué has estado haciendo caminando de un lado a otro por la tierra? Básicamente, toda esta gente te sirve porque les das cosas. ¿Has considerado a mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra.
Eso fue un plan. Eso fue Satanás tratando de mirar a Dios y decir, esta cosa que tienes, esta cosa en la que crees, estas personas que piensas que te aman, en realidad no te aman. Estaba tratando de atacar a Dios mismo. Y si tiene la audacia de atacar a Dios mismo, ¿qué crees que haría contigo? ¿Crees que alguna vez ha tenido planes dirigidos a ti? Más te vale creer que sí, y si no crees que lo ha hecho, tal vez uno de ellos ya haya funcionado. Tal vez sea algo que debas preguntarte a ti mismo. Aquí hay otra manera en la que nos desvía del camino. Se disfraza, segundo Corintios 11:14, y no es de extrañar, porque incluso Satanás se disfraza como ángel de luz. Ahora buscamos imágenes de Satanás y siempre obtenemos un diablo rojo con cuernos puntiagudos, ¿verdad? Pero Satanás no siempre se ve como un pequeño diablo rojo con cuernos puntiagudos. A veces se parece a Dios o a uno de sus mensajeros, a veces se parece a lo que es correcto. Quiero decir, Satanás hará y dirá literalmente cualquier cosa que pueda. No siempre son cuernos y un tridente. A veces puede ser algo que clasificaríamos como bueno, pero te voy a decir cuál ha sido siempre el enemigo de lo mejor y lo óptimo, lo bueno. Satanás es un engañador, un distractor, quiere desviar a la gente del camino. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que con algo que parece bueno? Él haría eso. Es un acusador. Apocalipsis 12, versículo 10. Oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado. ¿Quién los acusa día y noche delante de Dios? Oh, ¿sabes lo que ha hecho Doug? Sabes lo que es dog, sabes qué, esto y aquello y tal y cual, sabías lo que dijeron, sabes quiénes son realmente por dentro. Es un acusador, no le gustaría nada más que Dios te diera la espalda. Y creo que por eso en Romanos capítulo 8, comenzando en el versículo 31, yendo aproximadamente hasta el final del capítulo, dice, ¿qué puede separarnos del amor de Dios? ¿Puede la profundidad o cualquier cosa creada separarnos? Y la respuesta a eso es no. Él puede ir a acusarte ante Dios todo lo que quiera. Dios sabe quién eres. Dios te hizo. Dios sopló en ese hombre, en ese cuerpo, el aliento de vida y se convirtió en un ser viviente, en un alma viviente. Tu espíritu, tu alma es literalmente un pedazo del Espíritu de Dios que se ha desprendido y puesto en tu cuerpo. Nadie te conoce más que Él. Recuerda que somos polvo. Él exige que le obedezcamos, pero también entiende que no somos perfectos. Satanás es un acusador. Es una cosa ir y acusarme ante Dios. Pero luego, pero luego viene y comienza a atacarnos. Versículo que está solo en 3, 4 y 5. Porque cuando estábamos con ustedes, les advertimos de antemano que íbamos a sufrir aflicciones, tal como ha sucedido. Y como ustedes saben, por esta razón, cuando ya no pude soportarlo más, envié a averiguar sobre su fe, por temor a que de alguna manera el tentador los hubiera tentado y nuestro trabajo hubiera sido en vano. ¿Por qué? Porque en Mateo capítulo 4, cuando Jesús había estado en el desierto y había estado ayunando durante 40 días, ¿por qué lo primero que dijo Satanás después de decir, si realmente eres el Hijo de Dios? Creo que esa es como la primera tentación, pero esa es mi opinión. Pero después de eso, ¿qué dijo? Toma estas piedras y conviértelas en pan. Por qué empezó con el pan? Porque el hombre tenía hambre. Él empieza donde estás más débil y te tienta. Vamos, esto es lo que necesitas. Vamos, solo toma un atajo. Vamos, esto te dará lo que realmente quieres. Quiero decir, esto te dará tu solución.
estarás bien. No, no lo estarás. No hay atajo que realmente funcione. Todos esos atajos, en realidad, terminan siendo caminos más largos porque das vueltas en círculos y luego, eventualmente, si alguna vez vas a salir de esta trampa, tienes que detener lo que estás haciendo y luego tienes que trabajar para reconstruir el daño que has hecho. ¿Qué? Intentar tomar el atajos, no hay nada corto en ello. La tentación, él quiere capturar a esas personas con tentaciones. Segunda de Timoteo 2, corrigiendo a sus oponentes con gentileza. Dios quizás les conceda el arrepentimiento, llevando al conocimiento de la verdad, para que puedan recobrar el sentido y escapar de la trampa del diablo después de haber sido capturados por él para hacer su voluntad. ¿Sabes ese pez nadando un día y pensó, ve ese grillo y piensa, vaya, un grillo? Creo que me lo voy a comer. Y lo que no sabe es que en medio del grillo hay un anzuelo. ¿Y ahora qué? Está enganchado. Solíamos ir a pescar a la granja de mi abuelo y no importaba lo pequeño que fuera el anzuelo, estos peces solían tragárselo tan profundo que no podías sacarlo. ¿Qué nos separó de Dios? No pudo derrocar a Dios, no pudo echarlo de su trono y sentarse en su lugar, así que ahora quiere llevarse a todos los que pueda con él y en última instancia espera poder devorarnos a todos. Recuerda esto, mantente vigilante. Tu adversario, el diablo, ronda como un león rugiente buscando a alguien a quien devorar. Sabes, los leones reales no andan por ahí rugiendo. Los leones reales se mueven sigilosamente y, en realidad, son las hembras las que hacen la caza. El macho es la distracción. Se acerca sigilosamente a un conejito peludo y hace roar, y el conejito peludo se asusta, y entonces llega la leona. Pero, ¿te imaginas lo bien que funcionaría un león si solo caminara rugiendo? Quiero decir, no se acercaría sigilosamente a nada así, pero sin embargo, Satanás para muchas personas puede caminar a plena luz del día, literalmente gritando, soy el destructor, soy el destructor. Y la gente dice, ¿qué es eso? Son atraídos como un insecto a una trampa de luz porque él quiere devorar a la gente. Eso es lo que hace. Ha sido derrotado y quiere llevarse a tantas personas como pueda. Así que a un nivel muy alto, esto es lo que hace Satanás. Ahora, este es el punto del sermón. Quería llegar al repertorio de mentiras de Satanás y vamos a avanzar en esto. No voy a leer todas estas escrituras, pero entenderán el punto. Vimos un poco a alto nivel lo que hace Satanás, y entienden que Satanás trabaja con mentiras, y hay ciertas mentiras que Satanás tiene para ciertos tipos de personas. Y estoy haciendo esto esta mañana para tratar de ayudarnos y tratar de ayudar a quien sea que vea esto en línea en algún momento. Trata de notar cuáles son las mentiras, porque si entiendes cuáles son las mentiras, cuando las escuches, tal vez puedas darte cuenta de que no vienen de donde piensas que vienen. Bien, ahora, la primera categoría de mentiras es, voy a llamar a esto personas que no les importa. Y de lo que estoy hablando con personas que no les importa es de personas que realmente no quieren seguir a Dios y realmente, ya sabes, no les importan las cosas espirituales. Realmente, este tipo de personas solo están tratando de justificar lo que quieren hacer, ¿verdad? Y la primera de estas mentiras, por supuesto, es que las palabras de Dios no son verdaderas. ¿Qué hizo Satanás en el jardín? ¿Dijo Dios que no podías comer de ese árbol? Bueno, ya sabes, no vas a morir realmente. No vas a morir realmente si comes de ese árbol. ¿Sabes? Dios realmente no quiso decir lo que dijo. ¿Cuántas personas hoy en día andan por ahí y simplemente, sí, esa Biblia realmente no significa nada? Es solo es solo un cuento de hadas. Es un libro de moral. Tal vez, sabes, hay algunas cosas buenas aquí,
pero no es realmente cierto. Eso es una mentira. Eso es una mentira del mismo Satanás. ¿Sabes qué? No solo la Biblia no es verdadera, sino que básicamente puedes definir la verdad por ti mismo. Romanos 1, 28, 32. Solo quiero que notes el versículo 32. Aunque conocen el justo decreto de Dios, que los que practican tales cosas merecen morir, no solo las hacen, sino que también aprueban a quienes las practican. Básicamente redefinen la verdad. Oye, si hace bien o si se siente bien, hazlo, ¿verdad? No me preocupo por lo que dice ese libro. Sabes, comamos, bebamos y divirtámonos, hagamos lo que queramos. La Biblia dice que la carne está en guerra con el espíritu. No quieren lo mismo, pero aún así, si eres alguien que solo quiere hacer lo que quiere, ¿sabes? Sí, puedo. Yo puedo tener mi verdad y tú puedes tener la tuya. Pero ¿te gusta Burger King? Hazlo a tu manera. El problema con eso es que no funciona. No funciona. Aquí hay otra mentira que mucha gente cree. Estás bien sin Dios. Lucas 12:16. Él contó una parábola diciendo, la tierra de un hombre rico produjo en abundancia. Lo hiciste todo tú solo. Felicidades. Eso es una mentira. Eso es una mentira del mismo infierno. Estás bien sin Dios. Si tienes una abundancia de posesiones materiales, es porque Dios te las ha dado. Esa parábola entera. Quiero decir la Biblia una y otra vez. El proverbio sobre no me des ni pobreza ni riqueza, porque si soy pobre, robaré y profanaré tu nombre, y si soy rico, ¿qué? Te olvidaré, ¿verdad? No me des demasiado ni muy poco, porque sé cómo soy. ¿Verdad? Estás bien sin Dios. Aquí tienes el siguiente. Solo necesitas encajar, ¿verdad? No necesitas ir contra la corriente. No necesitas destacar. Entra por la puerta estrecha porque la puerta es ancha y el camino es fácil. Eso lleva a la destrucción y muchos entran por ella. Solo necesitas encajar. No, no te preocupes por eso. No, no seas uno de esos fanáticos de la Biblia. No seas como esos santurrones. ¿Sabes? Que piensan que son mejores que los demás. Solo necesitas seguir la corriente y llevarte bien con todos. Suena bien. Si eso es lo que quieres hacer, puedes servir a Dios más tarde. Quiero decir, tienes todo el tiempo del mundo, ¿verdad? Porque Él dice, en un momento favorable, te escuché, y en un día de salvación, te ayudé. He aquí, ahora es el tiempo favorable, he aquí, ahora es el día de salvación. Es una de las mentiras más grandes. Satanás le dice a todos, tienes mucho tiempo, ve y siembra tus locuras. Puedes volver y servir a Dios más tarde. Puede que no puedas, puede que no puedas. Así que este grupo de mentiras es para personas que, como digo, realmente no quieren seguir a Dios de todos modos. Pero este siguiente grupo, este grupo es aún más malvado porque son mentiras que Satanás les dice a las personas que sí les importa, que probablemente sí quieren seguir a Dios. Y cuando Satanás no puede apelar a lo que ellos quieren, lo siguiente que hace es comenzar a atacar su carácter. Comienza a atacar quienes son en lo más profundo. Has escuchado esto antes. Puede que lo hayas pensado antes. Yo no puedo ser perdonado. Romanos 7:24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Alguna vez te has sentido así? Por supuesto, Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero Satanás no quiere que sepas sobre Romanos 8:1. Él quiere que estés en Romanos 7:24. Quiere que pienses que eres tan malvado que Dios no puede usarte después de lo que has hecho. Mateo 27, entonces Judas, su traidor, vio que Jesús fue condenado. Cambió de opinión y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos diciendo, he pecado al traicionar sangre inocente. Y dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. No hay manera de que puedas recuperarte después de lo que has hecho. Tus pecados son mucho peores que los de los demás. Eso es una mentira. Eso es una mentira de Satanás.
para mantenerte alejado de Dios. Eres demasiado débil. Aquí hay otra. Eres demasiado débil para resistir. Sigues fallando una y otra vez. No puedes hacer esto de ser cristiano. No puedes ser cristiano. No puedes entrar en ese edificio de la iglesia. Todas esas personas en ese edificio de la iglesia están bien vestidas y se ven bien y tienen sus vidas en orden y son perfectas. Y tú no, eres demasiado débil cada vez que te das la vuelta. Aquí estás pecando de nuevo. Mejor ni lo intentes. Primera de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Dios es fiel, no permitirá que seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación también proveerá la salida para que podáis soportarla. Satanás no quiere que sepas esa verdad. Satanás solo quiere que pienses que eres demasiado débil. Aquí hay otro que es especialmente podemos. Esto es todo tu culpa. Mateo 13:24. Les puso otra parábola diciendo, el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando las plantas brotaron y dieron fruto, apareció también la cizaña, y el siervo del dueño de la casa le dijo, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Entonces, ¿cómo es que tiene malas hierbas? Esto tiene que ser tu culpa. Quiero decir, seguramente todo en tu vida, y no estoy quitando la responsabilidad personal con esto, pero quiero decir, ¿quién más te diría, oye, esto es todo tu culpa? Tú, ni siquiera mereces algo mejor. Deberías simplemente, de todos modos, vas a ir al infierno. Podrías simplemente ni siquiera intentarlo. Eso es una mentira. Eso es una mentira de los labios de Satanás. No puedes cambiar. Efesios 4, del 17 al 20. Esto digo y testifico en el Señor, que ya no deben andar como los gentiles, en la vanidad de sus mentes, oscurecidos en su entendimiento, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. La ignorancia es una elección, por cierto, debido a la dureza de su corazón. Se han vuelto insensibles y se han entregado a la sensualidad, ávidos de practicar toda clase de impureza. Pero esa no es la manera en que aprendiste de Cristo. Bueno, no puedes cambiar, no puedes cambiar en absoluto. Es simplemente quien eres. Sabes, Satanás podría incluso mirarte y decir, bueno, Dios te hizo así. ¿En serio? Dios te hizo para ser un pecador. Vamos a culpar a Dios. Cuando piensas en eso, ni siquiera mencioné eso en el pasaje de la justicia. Pero, ¿no te parece interesante que un mentiroso le dijera a Adán y Eva que Dios era un mentiroso? Quiero decir, ¿alguna vez te ha sorprendido eso? A mí no me sorprendió hasta esta lección. Un mentiroso dijo, Dios es un mentiroso. Quiero decir, ¿no debería eso decirte algo? No a mí, a él, correcto. Satanás, hay todo tipo de personas ahí fuera y este es el tipo de personas, este es el tipo de personas que queremos encontrar con el ministerio porque un acto de bondad, un acto de amor puede ser precisamente lo que rompa la mentira que Satanás les ha dicho toda su vida de que no eres lo suficientemente bueno, de que Dios no puede amarte. Y sin embargo, tenemos la oportunidad de hacer algo por ellos y mostrarles algo diferente. Ahora hay una categoría más, de mentiras que Satanás reserva. Y no pretendo que esta sea una lista exhaustiva de ninguna manera, pero creo que Satanás tiene un lote especial de mentiras reservado para los cristianos. Estás salvado, así que nada más importa, ¿verdad? Estás salvado. No tienes que hacer nada más. Romanos 5:20. Ahora bien, la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, también la gracia reinara mediante la justicia para vida eterna a través de Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué diremos entonces? ¿Vamos a seguir pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera. ¿Cómo podemos vivir en el pecado si hemos muerto a él? Quiero decir, me salvé, escuché y creí, me arrepentí y confesé, y me bauticé. ¿Sabes? Ahora estoy bien, no tengo que hacer nada más. Puedo ir y pecar todo lo que quiera, y solo decir, lo siento, y sabes que estaré bien.
Eso es una mentira. Eso no es verdad. Aquí hay otra. No puedes hacer una diferencia. No eres lo suficientemente especial, no eres lo suficientemente importante, no eres lo suficientemente poderoso, no eres lo suficientemente lo que sea para Dios y para su iglesia. Primera de Corintios 12, 21 y 22. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. No te necesito. Al contrario, las partes del cuerpo que parecen ser más débiles son indispensables. ¿Qué ligamento o tendón de tu cuerpo podemos cortar ahora mismo y no lo necesitas? Dolería. No podrías ponerte de pie. Tu brazo no funcionaría donde sea que lo cortes. Cualquier pequeña parte que pienses que no necesitas. Te prometo que es importante. No escuches esta mentira. Aquí hay otra que Satanás quiere decirles a los cristianos todo el tiempo. Bueno, eso no es realmente un pecado. Eso no es realmente un pecado, ¿sabes? Está bien, puedes seguir adelante y hacer eso, Gálatas 2. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara porque se le debía condenar, pues antes de que vinieran ciertos hombres de parte de Santiago, él comía con los gentiles. Pero cuando llegaron, él se echó atrás y se separó, temiendo al grupo de la circuncisión, y el resto de los judíos actuaron hipócritamente junto con él, de modo que incluso Bernabé fue llevado por su hipocresía. Seguimos leyendo allí, pero dice que él era culpable porque su vida no estaba viviendo de acuerdo con el Evangelio. Pero aún así, Pedro se había convencido a sí mismo. ¿Sabes qué? Está bien. Eso realmente no es un pecado. Quiero decir, quién más querría que pienses que está bien hacer eso sino Satanás mismo? ¿De dónde vendría eso? Aquí hay otro. Tal vez digas, bueno, es un pecado. Pero ¿sabes qué? El pecado no me va a hacer daño porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Cuánto terreno puedes dejar que Satanás tome antes de que te tenga completamente? El viejo dicho, le das una pulgada, ¿y qué toma? Una milla. Creo que le das una pulgada, y él empezará a intentar tomar tu alma. Sabes, no me van a hacer daño. Aquí hay otro. Este es especialmente para los cristianos fieles. Dios te está reteniendo algo. Piensa en la parábola del hijo pródigo, y había un hijo que se fue, pero el otro hijo se quedó y cuando escuchó que su hermano había regresado, se enojó. Y cuando su padre salió a recibirlo, mira, todos estos años te he servido y nunca he desobedecido tu mandato, pero nunca me diste ni un cabrito para celebrar con mis amigos. Dios, ¿no sabes lo que he hecho por ti? ¿No sabes lo que he renunciado? ¿No sabes por lo que he pasado? Me debes. ¿En serio? ¿Qué te debe? No te debía a su hijo y aún así te lo dio. ¿De dónde vendría esa idea si no viniera del mismo Satanás para tratar de desanimarte, de disgustarte, de hacer que te alejes del mismo Dios que te amó lo suficiente como para enviar a su Hijo a morir por ti? De ahí viene eso. Aquí hay otro, y creo que tal vez en Estados Unidos hoy en día este es el que nos afecta más que cualquier otra cosa. Estás completamente solo. Allí llegó a la cueva y se alojó. Este es Elías, después del enfrentamiento con los profetas de Baal. Y he aquí que la palabra del Señor vino a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he tenido mucho celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque el pueblo de Israel ha abandonado tu pacto, derribado tus altares y matado a tus profetas a espada. Y yo, solo yo, soy el único que queda y buscan mi vida para quitármela. Ahora, en primer lugar, eso no es cierto porque un capítulo atrás, cuando se encuentra con Abdías, Abdías le dijo que cuando Jezabel intentó matar a todos los profetas de Dios, él había escondido a 100 en grupos de 50 en dos cuevas diferentes. Así que, en primer lugar, hay 100 en una, ¿de acuerdo? Pero más allá de eso, ¿qué le va a decir Dios después de dejarlo descansar? Y después de alimentarlo, hay 7,000 más que no se han arrodillado ante Baal todavía. Necesitas volver al trabajo. No estás solo. Satanás quiere que pienses que estás solo. Satanás quiere que pienses que nadie ha pasado por una lucha como la que tú has pasado. Nadie ha tenido que lidiar con una lucha como esta. ¿Entiendes? Divide y vencerás. Si divides,
Él puede conquistar. Esto de aquí es una táctica divisoria. Quiere que pienses que estás completamente solo. ¿Para qué? ¿Para que hagas qué? Para que te alejes. Está tratando de que te alejes para poder atraparte. Es una mentira del mismo infierno. No estás solo, no estás solo en nada. Una más, escuchen todas estas nuevas ideas. Hechos 20. Este es Pablo hablando a los ancianos de Éfeso. Presten mucha atención a ustedes mismos y a todo el rebaño en el cual el Espíritu Santo los ha puesto como supervisores para cuidar de la iglesia de Dios, la cual él obtuvo con su propia sangre. Sé que después de mi partida, lobos feroces vendrán entre ustedes, sin perdonar al rebaño, y de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Esto se remonta a Satanás transformándose en un ángel de luz. Oh, mira, he estado aquí contigo mucho tiempo. Oh, mira, aquí hay una nueva idea. Oh, mira, aquí hay esta nueva cosa. Déjame tirarte. Todo se remonta a un engañador que intenta alejar a alguien de un camino preestablecido. Eso es lo que hace Satanás. Él simplemente tira y a veces lo hace de un solo tirón grande, y a veces lo hace poco a poco, paso a paso, y el cambio ocurre y nadie siquiera se da cuenta. Satanás tiene un repertorio completo de mentiras. Pero al reflexionar sobre esto esta mañana, solo quiero dejarles un versículo más, solo como un aliento. Escucha, no sé lo que has tenido en tu vida, no sé lo que has hecho, no sé lo que hiciste ayer, pero no importa porque tienes la capacidad de detectar estas mentiras, tienes la capacidad de no actuar sobre ellas. Si has estado actuando sobre ellas, tienes la capacidad de detenerte, tienes una oportunidad hoy para cambiar el curso de tu eternidad. Romanos 6, comenzando en el versículo 12, no dejen que el pecado reine en su cuerpo mortal, haciéndolos obedecer sus pasiones. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia, sino preséntense a Dios como aquellos que han sido llevados de la muerte a la vida y ofrezcan sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, ya que no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué entonces? ¿Pecaremos? Porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿No sabéis que si os presentáis a alguien como esclavos obedientes, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia? Pero gracias a Dios que, aunque antes erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a la forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. Y al ser liberados del pecado, se han convertido en esclavos de la justicia. ¿Sabes lo que eso dice? Dice que tienes la capacidad de cambiar. ¿Será fácil? No. ¿Lo lograrás? Sí. Cuando cambies, ¿no tendrás que lidiar con viejas tentaciones? Sí. Tendrás que lidiar con viejas tentaciones. ¿Podrías incluso volver a pecar de vez en cuando? Primera de Juan 1, absolutamente, sí. Pero si estás dispuesto a confesar esos pecados, Él es más que fiel para limpiarte continuamente de esos pecados. No tienes que ser perfecto, solo tienes que querer ser suyo y tienes que hacer lo que eso significa para ser suyo. No sé cuál es tu necesidad esta mañana. Tal vez has estado luchando con el pecado. Tal vez no seas cristiano, no lo sé, pero sé que Dios te ama, sé que nosotros te amamos, y si podemos ayudarte de alguna manera, ven mientras llamas. Canta con nosotros aquí, sin lágrimas.